Estás en Sion Explorer Radio, alabando a Dios todo el tiempo. La voz de Dios internacional. La voz de Dios internacional. Estimados amigos, soy el pastor Tony G. de la Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey. Y hoy te presentamos el testimonio del ex sacerdote José Borrás. Que lo disfrutes. La voz que escucharán enseguida es la voz del reverendo José Borrás, ex sacerdote católico español. Con nosotros, el reverendo Borrás. Mi encuentro personal con Cristo. Les saludo fraternalmente, hermanos y amigos, y les invito a leer los 6 primeros versículos del capítulo 9 del libro de los Hechos. Dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hasta aquí la palabra del Señor, que Él la bendiga en nuestro corazón. Este relato que terminamos de leer describe la conversión del apóstol San Pablo. Antes de su conversión, él era un judío piadoso, sincero, que observaba fielmente la ley que sus padres le habían enseñado desde niño. Como hemos leído, un día tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús en el camino de Damasco, y este encuentro transformó totalmente su vida. De perseguidor de los cristianos, se convirtió en el apóstol de los gentiles. De una u otra manera, esta historia se ha repetido en la vida de muchas personas que con sinceridad trataban de observar la religión que sus padres les enseñaron, hasta que un día tuvieron un encuentro personal con Cristo que cambió su vida para siempre. Esto es lo que a mí me aconteció y es lo que quisiera relatarles con la ayuda del Señor, para que vean que cuando una persona es sincera y busca conocer y servir al Señor, tarde o temprano tiene un encuentro con Cristo y descubre la verdad. Esa verdad que libertó a Saulo de Tarso, que me libertó a mí y que puede libertarles a ustedes. Yo nací en la católica España. Mis padres eran católicos sinceros y practicantes que trataron de inculcar en mi corazón la fe que ellos habían recibido de los suyos. Siendo muy pequeño, me llevaron a un colegio de religiosas para que allí aprendiese mis primeras letras. Luego me trasladaron a un colegio de religiosos
para que, junto con la instrucción secular, yo practicase y conservase la fe que ellos me habían inculcado. En aquel colegio de religiosos, a la edad de 12 años, decidí hacerme sacerdote pensando que era la carrera más noble que pudiera escoger en la vida. En el seminario disfrutaba leyendo las vidas de los santos y traté de imitarles en todo lo que pude, porque yo me propuse hacerme un santo también. Cuando nadie me veía, mortificaba mi cuerpo con unos azotes que yo mismo me había hecho. Algunas noches dormía en el duro y frío suelo, ofreciendo al Señor aquel sacrificio para que Él quitase el cansancio a los misioneros que en países lejanos iban predicando el Evangelio. Con la punta de una navaja, mirándome ante un espejo, grababa en mi pecho las iniciales del nombre de Jesús o de María. Y cuando aquellas heridas se iban curando, volvía a frotarlas untándolas con jugo de limón o con vinagre para que me escocieran y recordaran las llagas que Cristo había padecido. Así hacía muchas otras penitencias y, como yo, muchos otros niños hacían cosas semejantes. Y las hacíamos porque nuestros superiores nos enseñaban que con tales mortificaciones contribuíamos al perdón de nuestros pecados, nos ganábamos méritos para el cielo y nos asemejábamos más a Cristo Jesús. Y eso era lo que con sinceridad y con todo nuestro corazón anhelábamos. Sin embargo, por más penitencias que hice, nunca me sentí plenamente satisfecho. Seguí pensando que necesitaba mortificar más mi cuerpo, creyendo que algunos pecados necesitaban más mortificaciones. Y así continué mortificando mi cuerpo hasta que unos años más tarde tuve mi encuentro personal con el Señor. Y al estudiar con más profundidad su palabra, me di cuenta de que no necesitaba mortificar mi cuerpo para alcanzar la seguridad de que todos mis pecados habían sido ya expiados. Lo único que tenía que hacer era aceptar por la fe el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, considerándolo como hecho para mí. Y esto es, queridos amigos, lo que toda persona tiene que hacer si quiere estar segura de que sus pecados han sido perdonados. A los 15 años ingresé en el noviciado, que es un período de prueba por el que han de pasar todos los aspirantes a la vida religiosa. Se inició ese tiempo con un ritual lleno de simbolismo en el que se me enterró vivo, simbólicamente, cambiándoseme de nombre para ser conocido en el futuro con el nombre de José de la Inmaculada Concepción. Hice los votos de pobreza, obediencia, castidad y enseñanza. Muchas veces comí de rodillas, besé los pies a mis compañeros, confesé públicamente mis faltas e hice muchas otras formas de penitencias y humillaciones, tanto en privado como en público, con el fin de probar que tenía la disposición necesaria para ser un buen religioso. Terminado el noviciado y siendo aceptado como apto por mis superiores, fui a la universidad religiosa para estudiar filosofía y teología a la vez que me preparaba para el magisterio. Después de 10 años de estudios terminé mi carrera y fui ordenado sacerdote. Me sentí el hombre más feliz sobre la tierra. Había alcanzado todas mis aspiraciones. Ya decía misa cada día. Ya podía predicar cada domingo. Según la doctrina católica, ya podía perdonar pecados y librar a las almas que sufren en el purgatorio. En una palabra, tal como me habían enseñado, yo me sentía un representante de Cristo en la tierra. La Iglesia romana enseña que cada sacerdote es otro Cristo viviente. Esto me llenaba de satisfacción. Mis familiares estaban igualmente muy contentos pensando que alguien rezaba cada día por ellos como en realidad lo hacía. Mi madre se sentía muy honrada al pensar: si mi hijo es un representante de Cristo en la tierra, yo, por ser su madre, seré la representante de la Madre de Cristo en este mundo. Además de sacerdote, era profesor en un colegio de las escuelas pías en la ciudad de Albacete. Durante la semana, mi ocupación era enseñar a los niños.
Los domingos tenía el cargo de una parroquia fuera de la ciudad donde no había cura párroco. Decía la misa y predicaba en un convento de monjas que allí había. Un domingo, al llegar a la iglesia, me estaba esperando a la puerta una de las religiosas. «Padre», me dijo, ¿sabe usted que en la ciudad de Albacete hay una iglesia protestante? ¿Sabe que las personas que van a esa iglesia son muy activas distribuyendo propaganda acerca de sus doctrinas? ¿Sabe usted que han venido a esta zona y han invitado a muchas personas para que vayan a su iglesia? ¿Por qué, siguió diciéndome la monjita, en lugar de predicarnos cada domingo sobre una porción del Nuevo Testamento, no nos enseña a refutar las doctrinas protestantes por si acaso vuelven ellos otra vez por aquí? Y creyendo que era mi deber defender la fe católica en la que yo consideraba mi parroquia, decidí hacer lo que la monjita me pedía. Pero no conociendo apenas las doctrinas protestantes, necesitaba un tiempo para estudiarlas y refutarlas con fundamento de causa. Unos días después me encontraba en la clase cuando uno de mis alumnos entró con un libro grueso en sus manos. Vino a donde yo me hallaba y con algo de misterio en su voz me dijo: «Padre, esto es una Biblia, pero es protestante. Una mujer se la dio a mi madre. Ella la ha leído y dice que es un libro bueno, pero ahora tiene miedo de tenerlo en casa porque alguien le ha dicho que es un pecado tener una Biblia protestante en el hogar y no sabe qué hacer con ella». «¿Que no sabe qué hacer con ella?», le contesté. «Pues romperla inmediatamente. Es necesario que acabemos con toda esta propaganda protestante en esta ciudad», dije a mis alumnos. Y en presencia de todos empecé rompiendo las páginas de aquella Biblia. Pero al cabo de unos instantes me acordé de la conversación con la monjita, y puesto que yo no conocía las doctrinas protestantes, creí que tal vez en aquella Biblia podría encontrar algunas de las herejías que precisaba refutar. Y decidí guardar lo que quedaba de aquella Biblia ya medio rota para leerla en mi habitación. Una vez en la habitación abrí lo que quedaba de aquella Biblia. Providencialmente salió el Evangelio según San Juan. Empecé a leerlo con curiosidad, buscando errores y herejías, pero lo único que encontré fue la palabra de Dios hablando a mi corazón. Yo tenía una Biblia católica que mi madre me regaló siendo estudiante de teología. La guardaba como regalo de mi madre sin tener gran interés en su lectura. Ahora me entró curiosidad por ver en qué se diferenciaban las dos Biblias, y al compararlas por el mismo lugar, quedé sorprendido al ver que las dos Biblias decían prácticamente lo mismo. ¿Por qué esas diferencias entre católicos y protestantes si ambos poseen la misma palabra de Dios? Y saqué la conclusión de que si realmente quería saber quiénes eran los protestantes, lo mejor sería descubrir dónde vivía una familia protestante, ir a visitarles, hacerles algunas preguntas y observar por mí mismo quiénes eran tales personas. Por medio de mis alumnos supe dónde vivía una familia protestante y un día, vestido de sacerdote, me presenté en aquel hogar. El dueño de la casa me recibió con cierto recelo, pero me trató con toda cortesía. Le expliqué que además de sacerdote era profesor en un colegio y necesitaba saber en qué basaban los protestantes sus doctrinas. Le pregunté por qué no tenían imágenes en sus templos, por qué no se confesaban con el sacerdote, por qué no decían misas por sus difuntos, etc. A cada una de mis preguntas, don Juan Antonio López, que así se llamaba aquel caballero, me respondía citando versículos de la Biblia que sabía de memoria. Yo le escuchaba asombrado al ver lo bien que sabía la Biblia de memoria, pero quedé totalmente sorprendido al oírle hablar de Cristo Jesús con tal entusiasmo y fervor que yo, siendo sacerdote, era incapaz de manifestar. Me dijo que también él y su familia habían sido católicos, pero que habían tenido un encuentro personal con Cristo y su vida había sido totalmente transformada. Me dijo que ahora servían a un Cristo vivo. Me habló de la paz y el gozo que sentían en su corazón, así como de la seguridad de la vida eterna que en Cristo habían encontrado. De una forma sencilla,
me expuso el plan de la salvación. Cuando le manifesté que era hora de regresar a mi colegio, don Juan Antonio me preguntó: ¿quiere que nos despidamos con una oración? Y pensando que iba a rezar un Padre Nuestro, una Ave María o alguna de las oraciones que yo sabía de memoria, le dije que no tenía inconveniente alguno en ello. Pero mi sorpresa fue muy grande al ver cómo, puesto de pie y con los ojos cerrados, se puso a hablar con el Señor como si le tuviera presente ante él. Jamás olvidaré tan grata experiencia. Yo había repetido en mi vida cientos de Padre Nuestros, Ave Marías, credos, rosarios y otras plegarias que conocía de memoria. Pero yo nunca había orado al Señor como él lo hacía. Hubo algo en su oración que no me gustó entonces porque no lo comprendí. Y fue que él pidió a Dios que me diera luz a mí para que pudiera encontrar la verdad. Eso me inquietó internamente. Yo pensé que él era quien necesitaba la verdad, ya que él era el protestante, no yo, que era un sacerdote católico. Sin embargo, me gustó mucho la manera de orar. Cuando ya estaba dándole las gracias por el tiempo empleado conmigo, aquel caballero me dijo: yo no sé si he explicado bien todo lo que usted deseaba conocer sobre nuestras doctrinas. Usted es un profesor y yo no tengo mucha instrucción. Usted es un sacerdote y yo soy un simple laico que pasa su tiempo trabajando en una pequeña fábrica. Lo que sé es lo que aprendo en la escuela dominical y en los cultos al ir a la iglesia. Si usted me prometiera volver mañana, yo invitaría al pastor de la iglesia para que estuviera aquí y le aclarase mejor todo lo que usted necesita saber. Yo no tenía grandes deseos de regresar nuevamente, pero me entró curiosidad por conocer al pastor y ver cómo iba vestido. Solo por eso decidí regresar al otro día. Recuerdo que me fui muy pensativo por lo que aquel caballero me había dicho. No tenía muchos estudios, era un laico y sin embargo me había dejado asombrado con sus explicaciones. ¿Qué pasará mañana?, pensaba yo, cuando me entreviste con el pastor. Sion Explorer Radio, 24 horas de bendición. Al día siguiente, yo estaba en aquel hogar a la hora convenida. Allí se encontraba ya el pastor don José Beltrán esperándome. Lo miré de arriba abajo para ver si llevaba algún distintivo en su traje, pero no noté nada especial. Las primeras palabras que le dirigí al presentármelo fueron: no trate de convencerme, por favor, pues perderá su tiempo si lo intenta. El que yo desee hablar con usted no es porque tenga dudas sobre mi fe, es solo porque, como profesor en un colegio, necesito saber en qué basan ustedes sus doctrinas. Ya sabe que los alumnos hacen muchas preguntas y a veces hablamos de la Reforma protestante. El pastor me dijo que podíamos ser buenos amigos, aunque no creíamos de la misma manera, y que gustoso contestaría a mis preguntas. Le hice preguntas tan sencillas como las del día anterior. ¿Por qué no bautizaban a los niños pequeños? ¿Por qué no invocaban a María? ¿Por qué no aceptaban la infalibilidad del Papa? Etcétera. El pastor Beltrán utilizó otro método para responderme. Abría un librito que llevaba en el bolsillo y me decía: lea lo que dice el Nuevo Testamento. Yo leía el pasaje y él me explicaba: por eso creemos de esta manera. Todas mis preguntas eran contestadas de idéntica forma. A veces él me hacía alguna pregunta a mí. ¿En qué basa la Iglesia Católica la doctrina del purgatorio, cuando la palabra de Dios solo habla de un cielo y de un infierno? ¿En qué funda la doctrina de la mediación de María o de la intercesión de los santos, cuando la palabra de Dios afirma que no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre, y que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos? Yo le respondía que además de las Escrituras hay otras fuentes de inspiración,
como son los concilios ecuménicos, la tradición, las proclamaciones de los papas al hablar ex cátedra sobre fe o moral. Pero el pastor me decía, si lo que dicen los hombres es opuesto a lo que dice Dios en su palabra, esta es la que debe prevalecer. Cuando yo le argumentaba diciendo que la Biblia se escribió hace muchos siglos y que ahora las cosas han cambiado y habíamos de aplicar la enseñanza de la Escritura a los tiempos en que vivimos, el pastor me respondía, Cristo no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Al despedirnos aquella tarde, don José Beltrán me dijo, nuestra charla ha sido muy provechosa y hemos hablado de muchas cosas. ¿Por qué no nos reunimos una vez cada 15 días y estudiamos amigablemente, con más profundidad, todos estos puntos que hemos tratado superficialmente? Así conoceremos mejor nuestras respectivas doctrinas. Y para no demostrarle que tenía reparo de hablar con él, acepté su invitación. Como él siempre me contestaba con el Nuevo Testamento en la mano, yo decidí estudiar cuidadosamente el Nuevo Testamento católico para encontrar argumentos en contra suya y rebatirle con sus propias armas. Y fue estudiando el Nuevo Testamento católico cómo el Señor fue iluminando mi mente. Pasé aproximadamente un año estudiando la palabra de Dios, teniendo conversaciones con el pastor Beltrán y pidiendo al Señor que me iluminara para lograr convencer al pastor Bautista de su error. Pero cuanto más leía el Nuevo Testamento y más me entrevistaba con aquel pastor, más claramente me daba cuenta de que era yo quien estaba siendo convencido. Yo sabía que algunos sacerdotes estudiando la Biblia se habían hecho protestantes, pero yo no podía imaginarme a mí mismo haciendo tal cosa. ¿Dejar yo el sacerdocio? Eso nunca. ¿Qué pensarían de mí mis padres tan católicos? ¿Qué dirían mis alumnos a los que yo había enseñado que fuera de la Iglesia católica no había salvación? Además, ¿de qué iba yo a vivir si dejaba aquella orden religiosa donde actuaba como profesor y sacerdote? ¿De qué me servirían tantos años de estudios, puesto que carecía de certificados que los acreditasen? Estos pensamientos me atormentaban. Pensé que hubiera sido mejor no haber leído aquella Biblia protestante, no haber entrado en contacto con aquellas personas. Antes de hacerlo, yo vivía rutinariamente como muchos viven, pero sin dudas ni problemas. Aceptaba ciegamente lo que enseñaban los superiores y no tenía por qué preocuparme de más. Ahora esto no me satisfacía, pero por temor a las consecuencias, pensé que lo mejor sería ocultar aquella nueva fe naciente y proseguir como si nada hubiera acontecido. Externamente todo iba igual. Un domingo, al ir como cada semana a decir la misa al convento del Cerrico, como se llamaba el lugar donde estaban las monjas, la misma hermana Dolores me esperaba a la puerta. Padre, me dijo al llegar, hace ya mucho tiempo que usted prometió enseñarnos a refutar las doctrinas protestantes y aún no lo ha hecho. ¿Sabe usted que han venido de nuevo esos herejes y han vuelto a hablar a las personas de la barriada y algunas se han ido con ellas a su iglesia? Hermana, le contesté, no me olvidé de mi promesa, pero la verdad es que no sé cómo combatir esas doctrinas, pues todas se basan en la Biblia y esta es la palabra de Dios. No podemos ir contra la Escritura. Además, le dije, ahora conozco a una familia protestante y son buenas personas. Los protestantes no son tan malos como la gente dice. La monjita cambió de color. ¿Qué me dice, padre? A usted le han engañado. Usted no conoce bien a los protestantes. No se confiesan, ni dicen misas por sus difuntos, ni aman a la Virgen. Hay que refutar esas doctrinas cuanto antes. Hermana, le seguí diciendo, ¿sabe usted que algunos sacerdotes quisieron hacer eso mismo que usted me pide a mí que haga? Y al estudiar esas doctrinas sin prejuicios, ellos se convirtieron al protestantismo. Padre, me interrumpió la hermana Dolores, no diga usted que se convirtieron. Diga si acaso que se pervirtieron al protestantismo.
¿Quiere que le diga por qué se harían protestantes? Pues una de dos, o se volvieron locos o se enamoraron de alguna mujer y quisieron casarse. ¿Cree usted, hermana Dolores, que no puede haber otro motivo para que un sacerdote se haga protestante? No, padre, no. Estudie usted esas doctrinas sin temor y verá cómo usted nunca se hace protestante, porque le conozco bastante para asegurar que usted no está loco y que usted no sería capaz de traicionar a Cristo por una mujer para casarse. Hermana, le dije, yo creo que usted está en lo cierto en lo que termina de afirmar. Deme 3 meses más de tiempo y le prometo estudiar este asunto con sumo cuidado. Le prometo que antes de que finalice el año llegaré a una conclusión definitiva. O bien empiezo a refutar esas doctrinas si veo que están equivocadas, o le advierto que yo mismo me haré protestante si veo que ellos profesan la verdad. Pues no tenga usted temor, afirmó la monjita. Verá como usted nunca se hace protestante. Yo tomé como un verdadero reto aquellas palabras. Leí cuidadosamente el Nuevo Testamento una y otra vez. Pedí al Señor con todo mi corazón que me iluminase para no equivocarme. Y antes de que finalizase el año, el 28 de diciembre de 1951, me sentí obligado por mi conciencia a abandonar aquella clase de vida, porque no quería seguir diciendo y practicando cosas que iban en contra de lo que dice la palabra de Dios. Por eso abandoné el sacerdocio católico. Tuve que afrontar muchas pruebas y dificultades. Mis estudios no me sirvieron de nada y aunque había sido maestro por varios años, tuve que volver a examinarme desde el primer curso para recuperar el crédito por mis estudios seculares. Fui obligado a ir al servicio militar del que había sido excluido anteriormente por ser sacerdote. Siendo el único protestante entre los soldados, sufrí mucho durante los 18 meses que allí estuve. El capellán me hizo la vida lo más dura y amarga que pudo. Pero la prueba más difícil fue el encuentro con mi propia familia. El mismo 28 de diciembre fui al hogar de mis padres para contarles mi decisión. Al verme entrar en casa, todavía vestido de sacerdote, su gozo fue inmenso. Me llenaron de besos y abrazos. Siempre habían dicho que yo era el mejor de sus 4 hijos, motivo para ellos de orgullo y vanidad. Pero cuando escucharon el motivo por el que iba a su hogar, mis padres cambiaron de actitud. Mi madre me dijo llorando que preferiría verme muerto, borracho en la calle o pisado por el tren antes que verme protestante. Trató de convencerme de que yo estaba equivocado y cuando a las buenas no lo logró, intentó conseguirlo de otra manera. Señalándome la puerta de la calle me dijo: hijo mío, tú sabes cuánto te amamos y cómo siempre fuiste bienvenido a esta casa. Pero si piensas dejar la iglesia donde te educamos de niño, cuanto antes dejes esta casa mejor. Aquí no queremos a un protestante con nosotros. Con el corazón deshecho y los ojos repletos de lágrimas, me fui hacia la puerta de la calle. Al ir a abrir la puerta, mi madre volvió a gritarme: hijo mío, piénsalo bien antes de salir a la calle. Si sales por ese motivo, sepas que aquí no volverás a entrar. Perderás a tus padres y a tus hermanos. Perderás tu hogar y tu herencia. No dejaremos un céntimo a un protestante. Para nosotros habrás muerto. Me quedé sin saber qué hacer. Yo no esperaba tales palabras de labios de mi madre. Empecé a dudar si sería mejor ocultar nuevamente mi fe y seguir como sacerdote, aunque no creyera en lo que hacía y decía cada día, o si sería mejor seguir al Señor a pesar de todo. Y mientras dudaba en lo que iba a hacer, unas palabras del Salmo 27, versículo 10, vinieron a mi mente: aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Y esas palabras me alentaron para seguir al Señor, dejando el hogar de mis padres, confiando en que aquel que cuida de las aves y de las flores, cuidaría también de mí. Puedo deciros después de tanto tiempo
que la promesa del Señor se cumplió. Es cierto que tuve que afrontar muchas pruebas y dificultades, pero el Señor proveyó en cada momento lo que yo necesité. Entre las muchas bendiciones que el Señor me otorgó, se halla la de la reconciliación con mi familia. Mi propia madre vino a mi encuentro unos años más tarde para pedirme que regresase de nuevo a su hogar. Y la hermana Dolores, la monjita que quería que les enseñase a refutar las doctrinas protestantes, vino también un día a visitarme unos años después al seminario de Barcelona donde yo me encontraba. Lo curioso es que no vino sola, sino acompañada de su marido en viaje de luna de miel. Había dejado el convento y se había casado. Ahora quería hacerme preguntas sobre la nueva fe que yo había encontrado. Según ella decía, algo muy grande tuvo que acontecerle a usted para tomar una decisión tan importante. Efectivamente, lo más importante que podía acontecerme, tener un encuentro personal con Cristo. No quisiera concluir, queridos hermanos y amigos, sin dirigirme a ustedes aplicando a su vida lo que fue mi experiencia con el Señor. A los hermanos en la fe que ya tuvieron su encuentro personal con Cristo, quisiera decirles, no se cansen de trabajar por el Señor. No se desanimen si no ven resultados inmediatos. Han oído cómo una hermana dio una Biblia a su vecino, y aunque ésta no la quiso conservar, Dios usó aquella Biblia para empezar a iluminar mi mente. Sigan testificando, aunque muchos no les hagan caso. Continúen distribuyendo literatura, aunque algunas personas la rompan en su presencia. Prosigan invitando a sus amigos a los cultos, aunque algunos de los que prometen ir luego no vayan. Como en la parábola del sembrador, parte de la semilla se pierde, pero parte da su fruto. Lo que se hace en el nombre de Cristo nunca es en vano. Pero hermanos, ratifiquen con su vida lo que profesan con sus labios. Si yo soy creyente hoy, es porque un día fui a un hogar cristiano y un hermano sencillo compartió conmigo sus experiencias con el Señor. No se avergonzó de hablarme de Cristo. Me habló de la seguridad que tenía y del gozo y la paz que sentía en su corazón. Me di cuenta de que él tenía algo que yo no poseía y por eso quise ser como él era. A veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si en vez de ir a aquel hogar cristiano hubiese ido a otro hogar protestante y la gente no me hubiera hablado como lo hizo la familia López de Albacete? Quizá nunca hubiera querido ser como ellos. Los creyentes tenemos un gran privilegio y una gran responsabilidad de ser los instrumentos que el Señor use para salvar a otras almas. No le defraudemos. Y unas palabras finales para ustedes, queridos amigos que me escuchan, que nunca han tenido un encuentro personal con Cristo, aunque tal vez son sinceros y piadosos, y quizá observan con fidelidad la fe de sus padres, como yo lo hacía. Piensen que no es la religión la que salva, sino Cristo, que no obtenemos la salvación por las cosas que hacemos, sino por la fe, que no hay seguridad en una iglesia, sino en el fundador y cabeza de la iglesia, Jesucristo. Es a Él a quien hay que acudir, es en Él en quien hay que creer, es a Él a quien hay que aceptar, y es a Él a quien hay que seguir y obedecer. Ojalá ustedes que han oído mis experiencias reconsideren su verdadera situación espiritual delante de Dios. Sepan que no basta con ser católicos como no basta con ser protestantes. Hay que ser cristianos. Y uno es cristiano si ha nacido en Cristo, como uno es español si ha nacido en España, y uno es mexicano si ha nacido en México. Solo quien ha nacido en Cristo es un cristiano. Y uno nace en Cristo al reconocerse pecador, saber que Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los que está Él, e invitarle a que entre dentro de su corazón. En Apocalipsis 3:20 dice el Señor Jesús: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz
y abriere la puerta de su corazón, yo entraré y moraré en él y él conmigo. ¡Qué promesa tan alentadora! ¡Qué seguridad tan grande! ¡Qué dicha tan admirable! Saber que Cristo quiere entrar y morar dentro de nuestro corazón. De nosotros depende. Nadie lo puede hacer en nuestro lugar. Quisiera usted, amigo, abrirle la puerta de su corazón a Cristo. Él está llamando ahora. Él le promete vida eterna. Le ofrece el perdón de sus pecados. Le garantiza triunfar en medio de las tentaciones. Esta ha sido mi experiencia y la experiencia de multitud de personas que se han rendido a Él. Cuando Él entró en mi corazón, no solo me liberó de todos mis pecados, sino que también me liberó de la pesada carga que llevaba en el interior de un convento. El mismo Cristo que transformó la vida del perseguidor Saulo en el camino de Damasco y que transformó la vida del padre Borrás en la celda de un convento, puede y quiere transformarle a usted donde quiera que esté. No importa la vida que haya llevado, si usted se rinde a Él y le invita a entrar en su corazón. Hágalo y verá como nunca se arrepiente. Que Dios le ayude a tomar tan valiosa decisión. Amén. Si deseas que Cristo haga esta obra de salvación en tu alma y venir a este encuentro con Cristo en el perdón eterno de tus pecados, tú puedes ser salvo. Cristo ha dicho, si invocares al nombre de Jesucristo serás salvo. Dile ahora en oración estas palabras: Señor Jesucristo, yo me entrego a ti. Entra a mi vida y sálvame. Perdona mi pecado con el poder de tu bendita sangre. Decido por ti. Jesucristo es mi Señor. Y desde ahora viviré para Cristo. Padre Celestial, gracias por oírme. Gracias por salvarme. Y por fe en Cristo ahora, lo voy a creer y lo voy a vivir. Amén. Créelo ahora, amigo. Créelo ahora, hermano. Nuestra salvación es por fe en Cristo Jesús. Y si en algo te podemos ayudar en tu crecimiento ahora en Cristo, escríbenos. Nuestra dirección es Sammy Fuentes o José Borrás, P.O. Box 8050, Corpus Christi, Texas, 78411, Estados Unidos. Internacional. Sion Explorer Radio, 24 horas de bendición.